20 está relacionado con guerra. The 20 is an El año 2020 va a ser un año de guerra. Y quien pelee la guerra llevará el botín. Porque Dios no le va a dar el botín a alguien que no pelea. Tenés que pelear, tenés que pelear, tenés que pelear. Quiero decirte algo, que nosotros somos la voz de Dios en el 2020 para esta nación. Dios me dijo a mí, te voy a dar un pueblo no para que me los apacientes como ovejas, sino para que me los formes como soldados. Porque 2020 es un año de guerra, señores. Temía hoy es un hecho. El mortal coronavirus llegó a Estados Unidos. El primer caso se registró ya en el estado de Washington y la preocupación es latente en todo el país. Ya es una realidad para los Estados Unidos. Enfrentamos el pico de contagios más alto y extenso, con 49 estados y territorios reportando en las últimas 2 semanas incrementos alarmantes en el número de casos. Bueno, como todo predicador, yo iba con mi bosquejo, oyendo a todos los hombres de Dios que hablaban de lo que vendría. Y yo había preparado una palabra muy poderosa, pero mientras iba manejando oí la voz del Espíritu que me dijo, no prediques eso. Y yo dije, pero esta es la palabra que yo llevo, sí, pero no prediques eso. Entonces, ¿qué predico? Y me dijo, ve el 2020 y compáralo con la historia hebrea. ¿Cuántos años se están cumpliendo en la historia hebrea? Y ve el calendario gregoriano y el calendario judío. La profecía siempre se marca por el calendario judío. Y exactamente yo encontré la palabra 2020. La palabra 2020 es una visión natural. Esa es la máxima visión natural. Entonces el Señor me dijo, yo no trabajo en lo natural. Este año va a ser de guerra. Y ahí fue cuando me dio Éxodo 20:20 y comenzó a enseñarme sobre el 20 en la Biblia y me dijo, este año va a ser de guerra. Los soldados hebreos se enlistan en el ejército de 20 años arriba. De 20 años arriba el sacerdote toma el sacerdocio. Entonces comenzó Dios a darme revelación. Y ahí fue donde yo hablé sobre que este año sería de guerra, más sin embargo no sabía qué tipo de guerra íbamos a pelear. Today I am officially declaring a national emergency. Desconocíamos cómo se propagaba el virus. En pocos días se agotaron las wipes, los productos desinfectantes, hasta el papel higiénico. Y después, las mascarillas. Las quirúrgicas, las de tela, las N95, las improvisadas. Usarlas o no usarlas se convirtió en la gran batalla política. Here's my mask right here. Llegaron las cuarentenas, el confinamiento, el trabajo desde casa, la escuela en la computadora o en el celular, también desde casa. Millones se quedaron sin empleo y vimos larguísimas filas de gente pidiendo ayuda. Y día a día, los casos aumentaron y las muertes se acumularon. En solo 11 meses alcanzamos la cifra inimaginable de más de 19 millones de contagios y más de 300,000 muertos en Estados Unidos. A veces los números que crecían cada día nos hicieron insensibles. Nos acostumbramos al aumento de las cifras de desempleados, de contagiados, de fallecidos. Y los datos siguen cuesta arriba, pero detrás de cada nuevo caso hay una persona, con su nombre, con su apellido, con su familia. Viviendo un tiempo de mucha consternación mundial. ¿Cuántos recuerdan que en el último mensaje de 31 de diciembre hablamos que este iba a ser un año de guerra? Estás peleando con un gigante de carácter mundial. Tiene paniqueado al mundo totalmente. Este no es aparentemente un virus, esto es una amenaza de muerte. Una amenaza de muerte. Y no es broma. Esto no es de tomarlo para hacer memes, hacer juegos, hacer chistes, hacer cosas así. No. Esto es con mucha responsabilidad. Porque no podemos estarnos riendo de tantas familias que están perdiendo familia. Solo ayer en Alemania murieron más de 275 personas. Ya no van a atender a los ancianos de 80 años arriba. Porque ya no el país no ajusta a hacerlo. Entonces no es algo con lo que podamos lidiar livianamente. Es algo fuerte.
mucha responsabilidad, con mucho carácter. Creo que Dios en este tiempo está haciendo al menos dos cosas. Visitando la fe de su pueblo es una, y poniéndole un precedente al mundo. El mundo se ha jactado mucho de Dios. El mundo ha ignorado a Dios, ha sacado a Dios. Las potencias sacaron a Dios. No creemos en Dios. O sea, ahora, ¿a quién vamos a clamar? El señor dinero no funciona ahí. La ciencia médica se quedó corta. Dijo un médico, un científico médico dijo, mínimo para poder dar con eso y tener el antídoto para eso, la vacuna para eso, nos vamos a llevar un año. ¿Qué nos hará un año una epidemia por mucho que la queramos evitar? Yo he aprendido algo en la vida. Lo que no puedes evitar tienes que confrontarlo. Y el único recurso que nosotros tenemos es la fe. Dios nos dio las estrategias para poder guiar a la iglesia. Y Dios nos dio muchos recursos que no existían y tuvimos que improvisar algunas cosas, pero que pasando el tiempo pues hemos visto que todo obró para bien. Hablando con todos mis amigos pastores, en el momento que se estaba dando, hoy después que ha pasado, yo le atribuyo al trabajo de discipulado que tuvimos por 9 años anteriores, gente con carácter, gente con definición, gente con oído profético, porque me creyeron cuando hablé y eso afirmó mucho. Y pues yo le atribuyo que a eso fue la llave para poderlo sostener, y no solo sostener, sino que avanzar en este tiempo de incertidumbre y ver resultados maravillosos. Para continuar como ministerio durante la pandemia, nuestro pastor, dirigido por el Espíritu Santo, activó lo que todos conocemos como la oración de la medianoche. Era una hora de oración, o es una hora de oración, ya que la oración de la noche continúa, aunque ya no la hacemos en vivo, pero todos quedamos conectados en diferentes horarios, partiendo de la medianoche, en los cuales nos reunimos por grupos para poder orar a través de medios de comunicación como Zoom o como Facebook en ese caso, y poder tener un tiempo de oración y confiar en Dios, que Dios sabía lo que estaba haciendo. Fue eso, aparte de el equipo de multimedia, que fue uno de los años en los que más trabajó, en los que más sirvió. Pudimos mantener el ministerio en las plataformas sociales y de esa manera poder conectarnos con personas. También tuvimos la oportunidad, gracias a que nos manteníamos en contacto con la gente a través de las redes sociales, de poder apoyar las diferentes necesidades que se dieron durante la pandemia. Apoyamos más personas fuera de la iglesia que dentro de nuestra propia iglesia, porque nuestra iglesia se tornó en una iglesia servicial. Somos hasta el día de hoy una de las iglesias en el área metropolitana que más apoyamos a la comunidad, no solamente llevándole comida a sus casas, no solamente llevándoles medicina, ropa, sino que hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de poder distribuir alimentos perecederos y no perecederos para las familias. Alcanzamos en donaciones un monto más de $1 millón, más de 780,000 libras de comida que repartimos a través de otros ministerios, gracias a que el Señor nos abrió una puerta como Ministerio Voz Profética a las naciones. Y de esa manera el ministerio se ha mantenido siempre sirviendo, siempre enfocado en lo que Dios nos llamó a hacer, y es servir y dar la vida por la gente. Esta noche vamos a comenzar lo que le llamamos la oración de la medianoche, donde se termina un día y comienza el siguiente día. Vamos a entrar al día orando, preparando el día. Vamos a esperar un ratito más que se conecten, porque vamos a disfrutar
una pequeña reflexión. ¿Por qué vamos a orar? Bendecimos, Señor, a cada pastor, a cada líder. Los bendecimos y pedimos, Señor, paz en su corazón. Que tomen decisiones correctas. El virus mata y hay que preservar vida. Ese es el primer mandamiento. Y eso sobre todo es conservar vida. Padre, en el nombre de Jesús, ponle paz en el corazón a cada ministro, a cada hombre de Dios, a cada discípulo. Y cada día, Señor, danos la oportunidad de agradarte más. En el nombre poderoso de Jesús. Y que podamos abrazar la visión de nuestra casa, uniéndonos con nuestros pastores hoy más que nunca. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias por darnos la fuerza, la sabiduría. Te pedimos por los mandatarios de nuestras ciudades, Señor. Te pedimos, Señor, por los alcaldes, gobernadores. Te pedimos, Señor, por los que asisten las leyes, los legisladores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, bendice a nuestro pueblo, bendice, Señor, a los mandatarios, bendice a los que están en el gobierno, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que tomes el control. Mi experiencia como una de las personas que fui contagiada con el COVID-19 o con el coronavirus fue una experiencia físicamente desgastante. Creí por un momento que iba a perder mi vida. Gracias a Dios, a nuestro pastor, a los líderes, a mi familia, a todos aquellos que se unieron, aún sin conocerme, a orar e interceder por mi vida. Sé que Dios me dio otra oportunidad. Puedo decirlo sin lugar a dudas que soy un sobreviviente del coronavirus. Viví en carne propia la experiencia que muchos han vivido. Entiendo el dolor, las secuelas que la enfermedad deja, pero Dios es fiel. Y en medio de todo, yo sé que Dios tiene un plan, no solamente conmigo, sino con todos aquellos que logramos sobrevivir esta situación. Hoy vivimos doblemente agradecidos, doblemente bendecidos y dispuestos a seguir sirviéndole al Señor. Dios nos hizo más humildes, nos hizo más sensibles a todos los que pasamos por esta situación. Nos hizo personas más de gracia y nos dio favor, porque a pesar de que muchas personas no nos conocían, pudieron relacionarse con nosotros y podemos entender lo que es estar con una enfermedad como el COVID-19. Así es que le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ayudó el Señor y vamos a disfrutar este próximo año en la presencia del Señor, sirviéndole al Señor, haciendo discípulos, haciendo su obra, hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga por nosotros. Ministerio Voz Profética, repartir toneladas y toneladas de comida a la gente. Hemos servido, hicimos 3 REC dentro de la pandemia y eso trajo tremendos resultados porque los hombres, muchos hombres, habían bajado la guardia y en los REC levantaron las fuerzas, levantaron a sus familias, levantaron su economía. Tengo el testimonio de muchos pastores que me han dicho: pastor, el REC fue clave para nuestras congregaciones porque los hombres levantaron sus fuerzas, levantaron sus familias, tomaron fuerzas en la montaña. Entonces yo creo que fue mucho lo bueno que recibimos y que la pandemia lo que hizo fue exponernos para sacarnos lo que traíamos dentro y hemos aprendido muchísimas cosas. Gracias a Dios no tuvimos ningún contagiado. Seguimos todas las instrucciones que las autoridades locales estaban dando, desde utilizar la mascarilla, medir el oxígeno de cada persona, chequear su temperatura y incluso fuimos un paso más allá y fue que llegamos a fumigar el equipaje que todos traían.
sobre todas las cosas, el reto extremo de carácter se realizó teniendo en cuenta seguridad, seguridad, seguridad. Y gracias a ello también se generó un manual a nivel de legendarios, un manual de seguridad para poder apoyar a todas las demás sedes que en ese momento no estaban haciendo retos extremos de carácter. Gracias a Dios fuimos la primera sede a nivel mundial en realizar un reto extremo de carácter durante la pandemia. Hubieron muchos momentos difíciles. El momento más difícil que me tocó atravesar fue cuando tuve que tomar la decisión. O sea, que me obligaron a tomar la decisión de comprar el terreno o perderlo. Y no hay cosa más difícil que te estén hablando de una suma alta de dinero cuando el mundo está en caos, no voz profética. Entonces para mí fue una situación muy crítica. Y recuerdo que mi esposa me dijo, mira, nos va a alcanzar y nos va a sobrar, Dios va a obrar. Y nos tomamos de esa palabra y comenzamos a hablar con todo nuestro liderazgo primero. Luego hablamos con toda la iglesia y en efecto en 2 meses habíamos alcanzado la meta, pagamos nuestro terreno y como la palabra fue firme, nos sobró. Yo creo que todos pasamos adversidades, pero para mí fue esa la más difícil, pues, porque hasta el momento pues yo no enterré a nadie, que creo yo que tendría que haber sido la más difícil, enterrar a un líder mío, un miembro de mi iglesia, pero gracias a Dios no lo pasé. Pero en el área de las finanzas sí fui sacudido de una manera violenta, pero vi la mano de Dios. Obtener nuestro propio terreno durante la pandemia también fue un desafío, pero gracias a Dios, gracias a la fe de nuestro pastor, a la acción, porque la fe sin obras es muerta, pudimos hacer posible la obtención de nuestro propio terreno. Fuimos muchos los que nos unimos a creer, a sembrar para que este desafío pudiera ser alcanzado. Obtuvimos préstamos, los cuales ya pagamos, el terreno ya es nuestro, ya Dios nos lo dio, pero la visión sigue, la obra continúa y necesitamos el apoyo, la fe y la acción de todos para poder continuar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay una palabra muy determinante en mi espíritu y es que este año que viene va a ser un año donde la familia va a ser clave. Sencillamente porque si tenemos familias fuertes, tenemos iglesias fuertes. Si tenemos familias débiles, tenemos iglesias débiles. Y pues creo que la palabra es sobre la familia. Tenemos 3 estrategias para hacerle frente a este presente ya futuro, que estamos ya para entrar al 2022. Y hablando lo de la familia, la estrategia número 1 que vamos a establecer este año como voz profética a las naciones es el altar familiar. Satanás, las circunstancias te pueden cerrar las calles, los templos, te pueden cerrar los medios de comunicación, te pueden cerrar absolutamente, quitar absolutamente todos los recursos que tienes para difundir la palabra y para consolidar a las personas, pero jamás te cerrarán tu casa. Si abrimos nosotros el altar familiar, no importa que nos cierren todo, porque si la familia está segura, todo va a estar bien, porque los grandes hombres se forjan en casa, los principios y los valores se transmiten en casa, la educación se da en casa. Y si tenemos casas fuertes, jamás de los jamases entrará la muerte. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto. Cuando se reunió en casa, ningún primogénito de los israelitas murieron, e incluso los primogénitos de los egipcios que entraron en casa de los israelitas salvaron sus vidas, porque en casa está la preservación de la vida, está el forjamiento de la vida. Repito, la educación de nuestros hijos está en casa. Y esa sería la primera estrategia que vamos a usar para este año, altar familiar. La segunda, Eclesiastés dice que lo incompleto no se cuenta. Entonces la segunda estrategia es, como desafío que yo le he dado a mi equipo, a mis 12, es que ellos completen sus 12.
porque nada vamos a hacer sin equipo. Daniel ocupó equipo para enfrentar a Babilonia en el tiempo de crisis. Cuando le hablaron de la muerte, le hablaron de la adoración falsa, él reunió a sus 3 amigos, hicieron equipo, oraron hasta que Dios baja y les bendice. Y sabemos todo lo que pasó con el horno de fuego, con los leones. Todos lo superaron porque trabajaron en equipo. Entonces este año nosotros, esa es la segunda estrategia y frente que llevamos de completar nuestros equipos. Y como tercer frente que nosotros llevamos para este año va a ser fortalecer los discipulados. Donde hay discipulados, hay fuerza, que es todo lo que nos ha ayudado en estos 2 años anteriores. El poder del discipulado forma, y no solo forma, porque también es profético, da luz en la oscuridad y nos ayuda dentro de la incertidumbre. Nosotros podemos tener dinero, podemos tener templos propios, podemos tener larga vida, buenas familias, pero yo creo que el recurso más grande es la gente. Tenemos la gente y tenemos la actitud. Hemos sido entrenados para la guerra como Ministerio Voz Profética, somos de avanzada. Yo creo que 2022, yo lo veo que lo cerramos con altares fuertes, con familias fuertes, con discipulados poderosos. Yo creo que vamos a alcanzar todas nuestras metas y con equipos poderosos. Yo veo a mi equipo de 12 terminando con sus equipos y con sus casas de amistad a reventar y con discipulados estratégicamente dados en los campos. Yo creo que vamos a avanzar muchísimo porque tenemos, como repito, lo más importante, gente y gente con actitud positiva y de fe.